Hola, en este video hablaremos de GeoServer y este es un servidor de mapas como muchos otros, como MapServer, como QGIServer, y que es muy popular actualmente. Es de código abierto y para su instalación necesitamos verificar que haya un entorno de ejecución de Java, descargar binarios, luego descomprimir y copiar en la carpeta C para el caso de Windows, y que en el caso de Windows siempre crear 3 variables de entorno. En el sitio web oficial de GeoServer tenemos que buscar la versión estable, que actualmente es la 2.18, y luego descargar los binarios independientes de plataforma. Luego tenemos que ejecutar el servidor. En el caso de Windows ejecutamos el archivo que viene dentro de la carpeta bin, que se llama startup.bat, y esto levanta una serie de procesos que son los que van a permitir servir los mapas, ¿verdad? Acá vemos ejecutándose en localhost en el puerto 8080 lo que es nuestra instalación de GeoServer, y se visualiza una interfaz donde se requiere de identificación. Podemos entrar como administrador. Hay una contraseña por default, eso lo podemos cambiar, y también podemos crear diferentes roles y usuarios. GeoServer permite la instalación de extensiones, por ejemplo están SSS para trabajar estilos de los mapas, la extensión Vector Tiles para crear generalizaciones de datos y que puedan cargarse más rápido, y el Web Processing Service, que es para hacer procesamiento geoespacial en la web. Esta es la ventana principal de nuestro dashboard de GeoServer. Vemos que hay un menú principal donde tenemos opciones para lo que es el servidor. Podemos ver el estado, los logs del servidor. También hay toda una sección de los datos. Es en esta sección que vamos a nosotros configurar los datos, o pueden ser estas conexiones a base de datos o carga de archivos. Acá podemos crear nuestras capas, asignar estilos, crear grupos de capas y publicarlos. También aquí están los servicios soportados por GeoServer, estos estándares. Estos son configuración, el manejo de cacheado de teselas, también tema de seguridad, contraseñas, configuración, creación de usuarios. Y ese sería como nuestro menú principal. En la opción de servidor podemos ver el estatus del servidor. Acá vemos algunas variables y su estado, módulos y el estado del sistema. Luego en la parte de datos vienen algunos datos ya de ejemplo, como estos que vemos acá. Y hay una opción acá que es la primera, que se llama previsualización de capas. Y todas estas capas
nosotros las podemos previsualizar, ya sea como Open Layers, como GML o como KML. Y tenemos en este caso esta base de datos de ejemplo con puntos de Manhattan o datos mundiales. Cuando nosotros agreguemos nuestros propios datos, esos también van a ir apareciendo acá una vez los publiquemos. Aquí se ha cargado una de las capas de ejemplo como Open Layers y vemos que esto nos carga con el juego server una visualización muy básica de lo que son las geometrías, y tenemos nada más pues opciones de zoom para alejarnos o acercarnos, y también vemos la escala, y a medida que cambiemos el zoom, esto se va a ir actualizando y podemos hacer clic en las geometrías para ver datos de las geometrías. Hay una opción de estilos en la que podemos crear estilos que podemos estar llamando para nuestras capas. Estos estilos pueden ser personalizados usando CSS u otros tipos de estándares. ¿Cuáles son entonces los pasos para trabajar con GeoServer? Y eso es independiente del sistema operativo, y lo primero que tenemos que hacer es crear un espacio de trabajo. Y este espacio de trabajo lo podemos ver como nuestro proyecto. Ahora, en el espacio de trabajo vamos a tener datos que provienen de diferentes fuentes o almacenes de datos y formatos, pero que van a estar en un mismo espacio de trabajo, y esto lo vamos a nombrar. Luego que tenemos creado nuestro espacio de trabajo, tenemos que subir nuestros datos o hacer conexiones a las bases de datos, y esto lo hacemos en el almacén de datos. Estos luego se llaman en nuestro espacio de trabajo. Entonces, nuevamente, el espacio de trabajo va a poder llamar a datos que están en diferentes almacenes. Ahora, para poder nosotros ya poder consumir estos datos en algún cliente, tenemos que primero publicar las capas o grupos de capas, y para esto se les tiene que asignar un sistema de referencia de coordenadas, indicando además del sistema de referencia de coordenadas la extensión, es decir, el área que cubre en coordenadas. Es importante mencionar que si bien ya GeoServer trae su base de datos de sistemas de referencia de coordenadas, nosotros podemos agregar sistemas de referencia de coordenadas personalizados para usarlos con nuestras capas. Hay una carpeta que se llama User Projections, que trae un archivo que se llama EPSG, y en este podemos agregar, en este caso se han agregado los parámetros del sistema de referencia Lambert con forma cónica, y se les ha asignado un código que no es ninguno de los que ya están ocupados, un código único que es el que va a referirse a estos parámetros del Lambert con forma cónico con datum NAD27. Una vez esté ya configurado y guardado en nuestro archivo, esto ya va a poder ser utilizado, y esto lo podemos verificar. GeoServer nos permite ver la lista de sistemas de referencia de coordenadas disponibles, y acá pues vemos en este caso el que acabamos de añadir, y aquí aparecen todos los parámetros.
Entonces lo primero que hacemos, como decíamos, es crear un espacio de trabajo. Acá aparecen los espacios de trabajo que trae GeoServer de ejemplo y marcamos la opción de agregar un nuevo espacio de trabajo. Una vez creado nuestro espacio de trabajo, necesitamos que hayan datos ahí, y esto lo vamos a hacer es que tenemos que irnos al almacén de datos, y en el almacén de datos vamos a crear un nuevo origen de datos y podemos agregar todos estos que vemos acá, y pueden ser origen de datos vectoriales, pueden ser de shapefiles, puede ser un geopackage, una conexión a PostGIS, pueden ser web feature server, y de raster podemos tener ArcGrid, geopackage, geotiff, image mosaic, world image, y también podemos tener otros orígenes de datos como WMS o WMTS. Una vez elegido el origen, en este caso se ha seleccionado un PostGIS, especificamos el espacio del trabajo. Si acaso esto va a estar amarrado a un espacio de trabajo, un nombre al origen de datos, y luego los parámetros de conexión que tenemos en nuestra base. En este caso estamos con localhost, y luego esto lo guardamos. Luego esto inmediatamente me va a leer las tablas que yo tengo en mi base de datos PostGIS, que en este caso son estas. Y todavía nos queda un paso, y es que hay que publicar cada una de estas tablas si las queremos consumir en un cliente. Entonces, para publicarlas tenemos que seleccionar el sistema de referencia, que en este caso se ha seleccionado el personalizado, Lambert Conforme Conic, y luego calcular los encuadres desde los datos, y este es como los límites de mi extensión. Igual se calcula para grados, y ya con esto nosotros podemos guardar esto, y ya nosotros podemos ir a la opción previsualización que tenemos acá, previsualización de capas, seleccionar Open Layers, y ya en este caso estamos viendo los departamentos. Esto en el localhost puerto 8080 con una petición al servidor, una petición GET, y obtenemos esto con apoyo de la librería OpenLayers, con una opción muy básica de navegación, y nos muestra la escala y podemos marcar las geometrías, y vamos a ver los datos asociados. Estos son municipios, y en este caso estos son cerros, y se les ha aplicado un estilo de color rojo. Esto es el Web Map Service, lo está leyendo de GeoServer. Hemos hecho una conexión al WMS, y acá lo estamos consumiendo en QGIS como cliente de este Web Map Service que tenemos sirviendo en GeoServer, y que estamos consumiendo como cliente en QGIS. Y esta es una visualización también básica en el navegador de un grupo de capas. Vemos cerros, vemos ríos y vemos municipios. Además podemos aplicar estilos a nuestras capas usando ya sea SLD o CSS. CSS es mucho más fácil. Por ejemplo, acá vemos la aplicación de
una clasificación por cuantil de densidad poblacional, y esto con CSS es muy fácil. Se especifican los rangos, la variable, en este caso es densidad, y los colores que se van a asignar. Entonces, cada vez que yo asigne ese estilo a la capa, se me va a pintar la capa de dicho color. Y eso sería todo en cuanto a la presentación de GeoServer. Muchas gracias.